Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de este grandioso podcast Imperfectamente Feliz. El día de hoy tenemos un súper invitado, tenemos una historia de vida tremenda. Pero antes de enfocarnos en nuestro invitado, si la belleza fuera un pecado, la mujer que tengo enfrente no tendría perdón de Dios. ¡Ay, ya! Se me fue la voz ahora. No manches. A ver, ¿cuándo va a ser el día que pueda invitar a alguien? Digo, presentar a alguien Sin que te equivoques. sin que me equivoque y sin que me tiemble la voz. Ok, ahí va. El día de hoy tenemos un episodio profundamente humano, valiente y lleno de verdad. Nos acompaña a alguien que ha desafiado los moldes más rígidos, las expectativas más pesadas y las voces que intentaron condenar su libertad. Fue sacerdote y un día decidió dejar los hábitos. Lo hizo no por falta de fe, sino por fidelidad a sí mismo. Eligió convertirse en psicólogo, formar una familia y vivir una vida coherente con su verdad más profunda. Pero su historia no ha estado libre de consecuencias, reproches, condenas y recriminaciones. La carga emocional de una sociedad que castiga lo que no comprende. Hoy en este espacio le abrimos micrófono a su historia. Una historia que no solo cuestiona estructuras, sino que nos invita a reflexionar sobre el derecho de reconstruirnos, a cambiar de camino y a buscar la plenitud, incluso cuando eso significa romper con lo que creíamos inquebrantable. Prepárate para una conversación que más allá de lo religioso es profundamente humana. Bienvenido, Roberto López. Muchas Roberto, bienvenido. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, Roberto, encantado que estés aquí con nosotros. Y platícanos primero, ¿quién es Roberto López? Bueno, pues soy regiomontano ante todo, ¿verdad? Y pues hijo de familia, de cinco hermanos. Y pues deportista, muy deportista de pequeño. Me gusta mucho el tenis, fútbol, soccer. Tanto así que por jugando fútbol, soccer hace poquito me fracturé mi rodilla. Tengo 6 meses operado de los meniscos. Y pues sí, lo que todo el mundo me dice, oye, ¿por qué te operaron? Bueno, que estaba jugando fútbol, soccer y la reacción era... A tu edad... Es que a nuestra edad fútbol, soccer ya es un deporte extremo, ¿eh? Exacto, que se convierte en... Así es que ahora opté por el pádel. El pádel. Ya son dos. Ya somos dos. Nos tranquilos. Oye, Roberto, estuvimos juntos en prepa. Sí. En la Humberto Lobo. Después de ahí, pues cada quien agarró sus rumbos. Yo estudié ingeniería. Todos nuestros amigos se fueron a todo lo que se iba a dedicar. Y tú recibes un llamado. Sí. Platícanos, ¿qué pasó ahí? Pues mira, fue algo como circunstancial. Yo estudié en el colegio regiomontano con los lasallistas y ahí hacía mucho labor social desde secundaria. Y ahí sentí un primer llamado y los hermanos lasallistas sí me invitaron a su noviciado en Saltillo, pero estamos hablando de que pues estaba en segundo, tercero de secundaria, mi niño. Y cuando me hicieron la invitación formal, pues realmente yo no estaba listo. O sea, me gustaban mucho esas cosas. Sobre todo, o sea, no tanto la cuestión sacerdotal como tal, es decir, no sé, celebrar misa, vestir hábitos. No, me gustaba la labor misionera. O sea, eso es lo que me llamaba la atención. ¿Ibas a misiones cada Semana Santa? Iba a misiones. Cada Navidad. Entonces, esa fue más en Semana Santa. Y eso fue por ahí por donde yo me empecé a sentir como atraído hacia eso. Pero ahí quedó y luego en prepa, pues para mí la preparatoria fue fiesta, diversión, novia, en fin, vamos a decir que lo normal en la prepa. Tenía greña así larga, le decíamos Laureano Brizuela. Porque era pelo largo rizado, entonces a veces me preguntaban las compañeras que si me había hecho algo en el pelo, pues no, obviamente no me hacía nada, eso era natural, ¿verdad? Y en preparatoria pues no hubo realmente nada, ¿no? O sea, en cuanto a llamado, es más, ni siquiera misiones, esa etapa fue muy distinta a todo lo demás, o sea, explorar cosas nuevas, ¿verdad? Después de la prepa hice un año en Estados Unidos de intercambio y al plantearme la opción de carrera fue cuando me empecé a plantear otra vez
eso de, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Con mi vida me gustaba la psicología, me gustaba la medicina, pero algo traía ahí una como inquietud, ¿no? Que tal vez podía haber un llamado de Dios. Pero no lo vi claro, entonces empecé la carrera de medicina, estudié un año de medicina. Ah, mira, Sí, sí, sí. qué padre. Y ahí en ese año fue que cayó el... El llamado. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo cayó este llamado? ¿Alguien influyó en ti? Sí, pues un compañero de la prepa que nos juntábamos para el ámbito de fiesta, y cuando yo supe que él había ingresado al seminario y que lo habían enviado a Alemania, y entonces me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba de él, y entonces cuando yo estaba con esta inquietud le mandé, en ese entonces no había internet, una carta. Una carta. Le dije, oye, pues yo estoy pasando por esto, ¿tú cómo fue lo tuyo? Me respondió y me hizo una invitación. Oye, pues mira, ¿te parece si hablas con el padre tal? Y él me invitó, búscalo, lo busqué. Me invitó a un retiro en Semana Santa. En lugar de misiones me fui a un retiro. Y estoy hablando del año 1992. 92, sí. Y en esa Semana Santa del 92 fue que pues yo percibí que algo me estaba pidiendo Dios, ¿no? Y así fue en un retiro. Ok, y bueno, entras al noviciado, Noviciado. ¿verdad? Así es como entras. Sí. ¿Cuánto tiempo dura esto y qué es lo que se vive en un noviciado? El noviciado dura 2 años y lo que se vive es una espiritualidad muy intensa. En el noviciado yo estuve con los Legionarios de Cristo, era en aquel entonces pues fue en Estados Unidos porque me mandaron para allá, en Connecticut, 2 años prácticamente sin contacto con la familia. Así era. Así era, Yo sí. yo lo sabía de antemano. Porque era pues un desapego, un desprendimiento del mundo, una vida prácticamente como en un convento, ¿verdad? Prácticamente como convento, ¿no? Oración, una rutina, vida de comunidad, silencio, retiros mensuales, y cada año hacíamos un retiro de 8 días de ejercicios espirituales de San Ignacio, totalmente en silencio, Mucha meditación. mucha meditación, todos los días. Una hora A de ver, te meditación. quiero hacer una pregunta con mucho respeto. Y cuando estabas, pues, prácticamente encerrado en un convento, más o menos, algo así entendí, ¿verdad? ¿No extrañabas esta vida de diversión, fiestas, las novias, el antro? Lo que habías vivido en prepa. Te puedo decir que no, creo que yo viví todo eso, y creo que para mí ese año noviciado realmente fue una búsqueda. Entonces, pues estaba buscando algo más profundo. Yo recuerdo no extrañar mucho eso. Quizá un poco la familia, Claro. Sí. pero hasta eso no tanto, los amigos. Entonces, pues no, más bien yo estaba con toda la intención de vivirlo a plenitud para ver si realmente era lo mío. Después de esos 2 años, ¿qué sigue? Después de esos años seguía unos estudios humanísticos que fueron, bueno, en mi caso 1 año nada más. Estudiaba latín y griego. Yo estudié 3 años el latín y el griego antiguo, que posteriormente eso se convirtió en que me convertí después en profesor de latín y griego, y estudiábamos espiritualidad y historia, arte, todo eso. Después de eso fueron 4 años, me trasladé a Italia, a Roma. Después de Connecticut, ahí a la Italia, y estuve 4 años estudiando filosofía. Hice una licenciatura en filosofía. Ok. Sí. Ok, y entonces llega esta consagración al sacerdocio. ¿Después de cuánto Después tiempo? de 12 años. Son 12 años de estudio. En promedio. No- Estudio y preparación. Estudio y preparación. Ok. Porque no todo es estudio, o sea, no son 12 años estudiando, pero, por ejemplo, hay un periodo en donde hacemos apostolado, algo así como labor misionera, pero tiempo completo. Ok, Entonces esos fueron 4 años en los cuales no estaba estudiando, ok. y es parte del recorrido. Los 4 años posteriores a la la filosofía. Ok. Y por ejemplo, para poder dar una misa como la conocemos hoy en día, no puedes dar una misa hasta que ya estés pues con el sacerdocio. pues, Consagrado. Es correcto. consagrado. Sí, es correcto. Sí. ¿Y haces algo, no sé, como prácticas o algo así? Perdón, es que no, la verdad no tengo idea. No, o sea, en práctica como tal en cuanto a sacerdocio,
Me refiero a cuanto a la misa, sacramentos, no. Más bien la práctica es más bien el hacer el apostolado, o sea, trabajar ya sea con jóvenes o con adultos, ¿verdad? En ese tipo de trabajo que es como previo o preparativo para lo que luego vas a ver a vivir como sacerdote. Y a la parte de los sacramentos, eso es más bien estudios. Ok, Sí. perfecto. ¿Cuándo te consagras? Fue en el 2006. En el 2006. O sea, Sí, en diciembre del 2006. o sea, Eso fue en Roma en tiempos de el Papa Benedicto XVI. Benedicto. Estuve en Roma, lo conocí muy de cerca, es decir, más o menos a la distancia que estábamos aquí. No es que haya hablado con él, pero pues tuve la oportunidad de saludarlo. Eran pues sí épocas muy bonitas esas. Sí, claro. Y me tocó conocer un poco cuando estaba en la filosofía en Roma. Me tocó conocer al Papa Juan Pablo II también en esas audiencias públicas, pues de cerca también. ¿Y estabas en el apostolado? Sí. Ok. ¿Y son muchos los que se consagran? Bueno, me tocaron tiempos donde sí eran cantidades grandes. Por ejemplo, en el 2006 fuimos cerca de 50. Ok. Sí. ¿Se consagran anualmente? Anualmente. Ok. Eso es como una graduación, o sea, Sí, más o menos. una especie de graduación, pero es la consagración. Sí. Y Perdón. los 50 eran legionarios. Sí, Ok. de distintos países, no solo mexicanos, aunque el porcentaje más grande eran mexicanos. Había de varios países de Latinoamérica y Europa. Y hay varias congregaciones que también se consagran. Sí, pueden ser franciscanos o pueden ser dominicos, agustinos. Hay muchas en la iglesia. Sí, ok. Al momento de consagrarte, ¿había algo que no te gustara o te sentías bien con todo lo que habías vivido en estos 12 años? Pues quizá lo más difícil era algunas de los normas que pusieran estrictas, además de que en una congregación religiosa, la que sea, como las que mencionaba hace un momento, se viven los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es algo que tal vez no se conozca tan bien, porque un sacerdote que está en una parroquia que le llamamos diocesanos, o sea que está en un seminario diocesano, no tiene esos votos, viven una promesa de obediencia al obispo, o el día de la ordenación hacen un voto, una promesa de obediencia al obispo, pero no tienen como tal un compromiso ni de pobreza, y también hay una promesa, el compromiso de celibato. Pero el celibato no es exactamente lo mismo que el voto de castidad. ¿Qué es la A diferencia? ver, ¿qué diferencia hay? Eso no me lo sabía. Pues el celibato es estrictamente que no se casen. Ok. No se casen, pero eso también implica que no tengan pareja o un noviazgo. Sí. Eso es el celibato en el seminario diocesano, mientras que en la vida religiosa el voto de castidad sí obviamente implica eso, pero implica incluso pues la pureza del cuidado de tu cuerpo, de lo que ves, de lo que escuchas. Todo eso implica, o sea, va más a fondo. Va más a fondo, ok. Y a ver, pero no te entendí muy bien qué es diocesano. Los sacerdotes que están en las parroquias se les llama diocesanos porque ellos cada diócesis, por ejemplo Monterrey, tiene su seminario, y así cada diócesis tiene su propio seminario. Entonces los que quieren tienen inquietudes al sacerdocio entran al seminario diocesano. Al diocesano. Paralelo están las órdenes religiosas, y las órdenes religiosas pues hay cantidad: jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos. En mi caso fueron los legionarios de Cristo. Y en las congregaciones u órdenes religiosas es donde se viven un reglamento propio. Ya. Y entonces no dependes del obispo. Por ejemplo, en este caso, si yo hubiera sido diocesano, yo hubiera ingresado al seminario de Monterrey y hubiera hecho todos los estudios en Monterrey, y pues te asignan una parroquia. Okay. Cuando entras a una orden religiosa, casi todas son a nivel internacional, te pueden mandar a cualquier parte del mundo. En mi caso pues fue a Connecticut, a Estados Unidos, los primeros 3 años, y posteriormente a Italia. Oye, Roberto, ¿y en tu familia qué decían o qué opinaban de esta decisión de ser sacerdote?
Pues se sorprendieron mucho porque pues mi mamá me dijo, ay, no vas a aguantar, te gusta la fiesta, te gusta, te trae novia, ¿verdad? En prepa, pues no, normal, ¿no? Y por eso ella pensaba pues que por eso no iba a aguantar, ¿no? Mi papá pues se asombró, pero dijo, bueno, pues yo te apoyo y sí, aquí vamos, yo te apoyo en lo que tú decidas. Como que también fue desde muy pequeño como muy decidido en ciertas cosas y en cierto modo independiente en lo que yo decidía. Entonces pues decía, bueno, pues si tú quieres, adelante. ¿Y traías novia y entonces tronaste con ella por esta decisión o fueron otras? Bueno, fue un poquito antes, un Ok. poquito antes porque antes me fui a Estados Unidos y ahí fue cuando a la distancia pues decidimos mejor terminar. Estamos hablando de que no había internet ni redes sociales ni nada. Entonces era difícil llevar una relación así. Y al regresar a Monterrey después de ese intercambio, pues yo ya traía muchas otras cosas en mente y ya preferí no continuar con la Ok. novia. Ya. ¿Cómo fue tu vida sacerdotal una vez que te congregaste? Primero me enviaron a la Ciudad de México, estuve trabajando como formador de seminaristas menores en un seminario menor. Y ¿Qué son seminaristas menores? son los jóvenes que desde que están en secundaria o prepa Ok. ya traen inquietudes o sienten alguna especie de llamado y entran a una vida de comunidad para probar si eso sí es lo suyo. Entonces estudian su secundaria y su prepa, pero en un ambiente... Ya enfocado. Ajá, sí, Cosa similar a lo que tienen los maristas y los lasallistas, ¿verdad? es Sí. muy similar, Ok. sí. No todas las congregaciones empiezan de pequeños, pero en la iglesia la tradición sí ha sido ¿Qué así. tan pequeños empiezan? Bueno, en este caso, desde los 12 años, es decir, desde primero de secundaria. ¿Sabes por qué? Porque te voy a platicar algo que a lo mejor no sé si te lo he platicado alguna vez, pero lo platico. Yo segundo y tercero de primaria lo cursé en colegios de Legionarios de Cristo en Guadalajara. No. Ahorita es el Cumbres, en ese entonces se abrió como Alpes y era mixto. Yo me salí en tercero porque nos fuimos a vivir a otro lado, pero ya en cuarto ya dividieron en Cumbres y en Alpes. Entonces, en tercero de secundaria, a mí me ponían a cuidar a los niños en los festivales, a los niños más chiquitos. Y las monjas me veían y hablaron con mi mamá y le dijeron, oye, él tiene madera para sacerdote, Ay, queremos que lo... no, que no yo tenía estarías aquí, 9 años, sí, papacito. tengo 9 años. Queremos que pues lo entreviste el padre y pues queremos encaminarlo. Y mi mamá dijo, no, o sea, no. O sea, rotundo no. Y pues, aparte ya teníamos el plan de que nos íbamos a ir a vivir Los Mochis, Sinaloa. Pero pues, por eso te preguntaba que desde qué edad, porque pues a mí me echaron el ojo desde los 9 años. Sí, sí. Entonces, yo no sé, a lo mejor si yo hubiera tenido algún llamado a esa edad o mis papás hubieran apoyado, pues a lo mejor mi carrera hubiera sido diferente. Y no nos hubiéramos conocido. No creo. Bueno, seguimos. Seguimos, Roberto. Bueno, entonces platícame cómo fue cuánto tiempo, cuántos años duraste como sacerdote. Primero fue gradual, es decir, les comenté, en diciembre de 2006 fue la consagración sacerdotal y luego después de eso me trasladaron me enviaron a la Ciudad de México y estuve ahí hasta el 2011. Bueno, en el 2010 me mandaron a Torreón, y ya me fui acercando cada vez más hacia acá. Estuve un año trabajando en Torreón, en el colegio Cumbres Alpes de Torreón, pero ya como sacerdote. Y en ese año yo ya traía todo un discernimiento porque pues yo sentía que no estaba donde tenía que estar. Y comenzó un proceso largo de discernimiento, de mucha oración. Y en el 2011 sucedió un evento que sí marcó un parteaguas. Fallece uno de mis hermanos de un infarto, más grande que yo, 6 años más grande que yo.
a los 44 años. Entonces yo estando en Torreón, que yo ya traía todo ese discernimiento de qué hacer con mi vida, porque yo sentía que no estaba donde tenía que estar, se da esto del fallecimiento de mi hermano. Fue un golpe muy duro para mi familia. Pude estar aquí, pues me avisaron que estaba muy mal y pude venir de Torreón y estar aquí con toda mi familia acompañándoles en ese momento. Después, un día después del fallecimiento de mi hermano, yo iba manejando solo en la avenida y yo recibí como un segundo llamado. Yo escuché que Dios me decía, cumpliste tu misión. Yo no estaba buscando eso, simplemente sucedió. Yo recuerdo perfectamente el momento porque manejando dije, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Sí, ya cumpliste tu misión. Entonces, yo sentí que Dios me estaba haciendo un nuevo llamado y lo relacioné con mi hermano, ¿sí? Y entonces dije, bueno, aquí está la respuesta que yo venía buscando desde años atrás, de 2 o 3 años atrás, y me la estaba dando en ese momento. Después de ese momento yo decidí avisar y decir, me voy. Pero así, o sea, ni sin pensarlo mucho, sin estudiarlo, o sea, cuando vas tú manejando y escuchas este llamado, eso fue como tu punto de inflexión y ya no hubo como más oportunidad de estudiarlo, de pensarlo. Sí hubo otra oportunidad y sí fue un momento también, un segundo momento como de confirmación. Mi mamá pues estaba sufriendo mucho por lo de mi hermano y se dio una circunstancia que esto fue en febrero, mi hermano fallece en febrero, y en la Semana Santa de ese año, donde yo estaba, en Torreón, estaban organizando una peregrinación a Tierra Santa. Entonces, con seglares, o sea, con gente normal, por decirlo así. Un sacerdote iba a llevar un grupo de peregrinación. Me viene a mí también, ¿no?, como una especie de luz diciendo, invita a tu mamá a la peregrinación. Dije, ok. Esto fue en un retiro. Entonces le digo a mi mamá, oye, pues algo me dice que te tengo que invitar a que vayas a Tierra Santa. Y me dice, ¿cómo? Sí, pero pues yo estoy en mi duelo. Le dije, precisamente por eso. ¿Por qué no vivir tu duelo en los lugares santos? Y me dice, me parece buena idea, pero quiero que tú vayas. Y bueno, pues déjame ver, porque eso implica que yo tengo que pedir permiso. Yo no estaba en el viaje, o sea, yo no estaba en ese... ¿Estás considerado? No estaba considerado. Y entonces con el padre organizador le dije, padre, mira, pasó esto. Yo sentí que tenía que invitar a mi mamá, la invité, me dijo que sí, pero ella me dice, voy si tú vas. Le dije, no hay segundas intenciones, así como lo estoy diciendo, así es. Así bien planeadito, ¿no? Así es. Entonces me dice, pues ve. Pues ve. Pues sí. Y entonces, en ese viaje en Tierra Santa, en un momento, andábamos todos los días peregrinando de un lado para otro, y hubo una tarde donde, después de andar caminando por todos los lugares, hubo un momento de oración en una capilla, en la casa de Notre Dame de Jerusalén, que pertenece a los legionarios, donde en la adoración al Santísimo volví a tener una segunda voz de Dios que me decía, otra vez, puedes, pero esta ocasión era la frase era distinta, puedes servirme en otra parte. Okay. Puedes servirme en otra parte. Ok, entonces era lo único que necesitaba. Yo salí prácticamente brincando de gusto de esa capilla y dije, esto era lo que necesitaba, lo que me faltaba para confirmar, porque pues fueron muchos años de preparación. A fin de cuentas me preparé para eso, no me preparé para un día salirme. Entonces eso daba sentido a que entonces yo podía aplicar mucho de lo aprendido en otra circunstancia o en otro contexto. Y después de esa ocasión, ahí sí ya fui y formalmente pedí mi salida. ¿Y qué te dijeron? Bueno, pues creo que es normal que traten de persuadirte a que te quedes, porque pues yo puedo decir, digo, honestamente o con humildad en cuanto a verdad, que pues era un buen elemento, es decir, yo era obediente, era sumiso, era
¿verdad? O sea, no di problemas jamás, ¿no? Entonces cuando digo, pues yo me quiero ir, pues trataron de persuadirme, pero mi decisión ya estaba muy, muy firme y entonces creo que se dieron cuenta de que mi decisión era muy firme y ya pude tener la salida. Oye, ahorita que mencionas que eras pues muy ordenado y muy obediente, dentro del mismo seminario hay gente rebelde y hay gente que los típicos desmadrosos que en cualquier escuela o en cualquier lugar hay. O por ser seminario todos están... Pues hay de todo. Ah, sí, o sea, también, sí. Pero bueno, para servir a Dios no necesitas ser tan sumiso, ¿no? O tan obediente. No, pero tienes ciertas reglas. O sea, estás en Sí, un no, por seminario, tienes supuesto. ciertas reglas, tienes que tener obediencia. Sí. Y pues los rebeldes, hay veces que le batallan, ¿no? Claro. Entonces, Como todo. como decía, pues ahí está la pobreza, la castidad, la obediencia. Y a algunos les puede costar mucho más la castidad, a otros les puede costar mucho más la pobreza y a otros la obediencia. O las tres. Ok, pero a ver, ¿cómo? O sea, la castidad es obviamente pues no tener intimidad con alguien más. Y no tener pareja y no tener Así. una relación sentimental con alguien. Ok, pero el cuerpo del hombre tiene necesidades. ¿También eso se tiene que hacer a un lado? Entonces, claro, Sí. wow. Sí. sí, es parte de la disciplina que tienes que tener. Igual pobreza, puedes venir de familias de mucho dinero, como pues el amigo que te influyó, y pues no tienes nada. Tu familia es la que tiene dinero, ¿no? Tú. Sí, claro, sí, pues pobreza, castidad y obediencia me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿En qué año te aceptan pues que renuncia o es Sí, bueno, pues se puede decir así. o te aceptan colgar los hábitos? Exacto. Yo pedí porque pues es un permiso Tardado. que va hasta el Vaticano, Ujú. o sea, porque es algo canónico, es decir, eso quiere decir que va hasta el Vaticano. Entonces yo lo pedí en el 2013 y ese mismo año me llegó, sí. Ok. Ese mismo año, o sea, no fue tan complejo o tan difícil, sí. Yo ya estaba aquí en Monterrey. Yo llegué a vivir aquí a Monterrey en el 2011. Ok. 2011. Oye, ¿tuviste alguna parroquia? Sí, ¿Sí? bueno, sí, no a mi cargo, es decir, no como párroco, Ujú. pero primero estuve en 2 nada más, porque fue un periodo de 2 años nada más, en la parroquia de Santa Cecilia, en la colonia Florida, en Monterrey. Aquí en Monterrey. Municipio de Monterrey. Y después un breve tiempo, que fueron solo meses, en Apodaca, en Pueblo Nuevo, Apodaca. Ok. Solo unos meses y después pues ya. Pero sí me preguntaba hace rato y te lo queremos preguntar, ¿los sacerdotes viven dentro de la parroquia? ¿Sí? O sea, ahí está su casa, su Sí, departamento. al lado siempre está una casa parroquial. Ajá. En la gran mayoría de los casos. Hay alguna excepción, pero sí, en la mayoría de los casos está así. ¿Y dentro de estas casas hay alguien que revise que las cosas estén pues bien con ustedes, los padres? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, en los horarios para dormir, que respeten la castidad, que respeten el trato con las otras personas, No sus como tal. oraciones. Pues no como tal. De hecho, eso es una gran diferencia en cuanto a la vida religiosa, pertenecer a una orden religiosa, porque ahí sí hay un seguimiento y un orden, pero en la vida del diocesano, que ya expliqué la diferencia, no. Ujú. No, Ok. no, eres tú, contigo mismo y tu propia conciencia nada más. Cuéntame qué personas fueron las que reprocharon tu decisión. Algunos amigos de los más cercanos, de la infancia, sí, un par de reproches, ¿no? De ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué? Y bueno, pues yo di mis razones. Vi que no era tan fácil de entender, ¿sí? Y bueno, pues no pude hacer, no iba. Ahora sí que una amistad no se puede suplicar, ¿no? Claro. Eso no. O sea, te dieron la espalda. En un par de casos sí. ¿Tu familia?
No, mi familia fue muy distinto. Ellos estuvieron muy, muy receptivos. La que estuvo más feliz fue mi mamá, porque ella nunca estuvo de acuerdo. de acuerdo. Mi papá sí le costó un poquito más, pero igual apoyó. Mis hermanos fueron muy respetuosos, ¿no? Yo recibí, se podría decir que ahí en blandito de regreso con mi familia. Y es muy importante y es difícil de entender, salvo para alguien que ha estado ahí, la importancia que tiene la propia familia cuando regresas, porque fueron 19 años que yo estuve prácticamente en un convento, prácticamente. Sí, sí, sí. Y me fui, pues, chavito, me fui a los 19. Regreso 19 años después a volver a empezar. Ya, A volver a empezar, ya, prácticamente. ya cuarentón y empezar otra vez. 38 años. ¿Qué haces? Sí. Oye, y regresas, obviamente tienes tu duelo, porque, pues, eso es un duelo. ¿Y qué te planteas? Dices, ok, ya no soy sacerdote, ¿qué voy a hacer de mi vida? Sí, la parte del duelo, yo tuve terapia porque sí necesitaba ayuda, digo, además del apoyo familiar, ayuda profesional. Entonces Claro. me recomendaron a una persona que se especializaba en duelo y yo estuve prácticamente un año acudiendo a terapia por esa razón. Y aunque yo tomé la decisión y fue una decisión muy pensada, y aún así hubo un duelo, porque estamos hablando de que yo me fui, es como algo similar, pudiera hacerse análogo a un divorcio. Es decir, yo me fui no pensando en salir, Exacto. en regresar. Te casas enamorado, no te casas pensando en que te vas a divorciar, algo así. Y pues fue un duelo aún así, ¿no? Ok. Lo superas. Sí. ¿Qué pasa después? En cuanto yo me sentí listo, empecé a salir, Ok. conocer, en verdad, gente. Me empezaron a presentar por un lado, por otro, amistades. ¿Cuántos años tenías? Pues ya tenía 40, Ok. 41 años cuando estaba en eso. Entonces a esa edad, pues se pueden imaginar, pues conocía divorciadas, solteras, Ujú. un poquito de todo, ¿no? Y pues sí me dio la oportunidad de vivir ese proceso. De hecho, pues tuve un par de noviazgos muy breves que pues no funcionaron hasta que conocí a la que es mi esposa. Ok. Oye, ¿y en qué momento decides volver a estudiar? Uy, pues realmente nunca dejé de estudiar. Ok. Porque después de la filosofía estudié la teología. Y después de la teología, cuando ya no tenía nada que estudiar, al poco tiempo, cuando estaba en Torreón, esto fue en el último año de mi vida en los legionarios, conozco la existencia de la maestría en Ciencias de la Familia del Instituto Juan Pablo II. Y comencé. Mi primer año fue en Torreón, después regresé a Monterrey y la terminé aquí en Monterrey. Ok. Y terminé la maestría en el 2014. Sí. Y esa maestría tenía mucho estudio de psicología, y ahí fue donde conozco la psicología, bueno, conozco en el sentido de meterme a estudiar más de lleno, y me encanta. Sí, claro. Me encantó. Sí, yo veo aquí a esta psicóloga y la veo tan apasionada que... ¿En dónde estudiaste psicología? La estudié en la Ciudad de México, bueno, en la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México. Ahí me gradué pero la estudié viviendo aquí. Ok, en línea. A distancia, sí. Ok, y al mismo tiempo tenías tu novia. Sí. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas de la psicología? Bueno, pues creo que yo desde muy pequeño ya tenía una inquietud por eso, pero pues no lo vi claro. Entonces tuvieron que pasar todos esos años para volver a algo que de alguna manera yo me sentía atraído por eso. Como que siempre fui muy reflexivo, me gustaba mucho interiorizar las cosas, pensar las cosas. Y luego pues también mi propia vida de alguna manera me llevó a conocerme, y al ver el beneficio, porque cuando viví mi duelo en la terapia, al experimentar el beneficio y conocerme mejor, fue donde como que también se me abren los ojos. Dice, bueno, si esto me ha hecho tanto bien a mí, pues yo también lo quiero hacer para Por otros. supuesto. Oye, Roberto, a ver, me surge una duda. Sales de la congregación, del sacerdocio, y entonces empiezas a estudiar psicología y traías también el tema de la maestría, pero trabajabas, hay que generar.
Mi primer trabajo, bueno, ese es un buen tema porque yo venía con la licenciatura en psicología, perdón, en filosofía primero y la maestría. Yo busqué un tiempo trabajo a nivel corporativo. Em, Tuve varias entrevistas, procesos, pero pues simplemente no se dieron. Entonces, con todo y que hay toda una preparación de por medio, pero no es algo que se valore en el mundo corporativo. Por supuesto. Es muy difícil. Filosofía, o sea. Exactamente, o Sí. filosofía, maestría en ciencias de la familia. Claro. Pues no, no. Entonces, en fin, eso sí fue quizá un poco otro duelo, porque pues de alguna manera yo esperaba que pudiera todo eso ponerlo a práctica en algún área, tal vez en recursos humanos en una empresa, pero pues no. Además de que añade que cero experiencia, ¿no? Claro, Sí, sí, claro. por eso le pregunto, o sea, sales en ceros, entonces, ¿cómo te solventas? ¿Y la docencia no fue una Entonces, opción? la segunda opción fue la docencia y entré en el 2014 en la UDEM. Ok. En el 2014, es decir, justo después de graduarme de la maestría. Para dar clase en la universidad te exigen al menos maestría, es lo mínimo. Entonces entré en la UDEM y hasta el día de hoy ahí sigo. Entonces mi primer ingreso fue la docencia, sí. Ok. Pero en el 2014 también fue que yo ya tenía a través de la maestría posibilidad de atender. Ahí no era todavía propiamente terapia, pero sí era orientación familiar. Entonces comencé con eso. Sí, como consultante. Como consultor, exactamente. Y eso también me fue generando otro ingreso porque pues recibía gente que estaba atendiendo profesionalmente. Y entonces fue que decidí estudiar la psicología. ¿Cuántos años estudiaste psicología? 3 años. 3 años, sí, La igual carrera, que yo. La carrera, sí. Sí, sí. Y entonces ya poder ofrecer ahora sí formalmente terapia, no solo consultoría. ¿Y estudias para psicoterapeuta? Sí, primero la psicología Sí, clínica ajá. Y luego la maestría. y después la especialización en psicoterapia, que lo decidí hacerlo en trauma. Ok. O terapia enfocada en trauma o psicotraumatología. Fíjate que, bueno, yo también estoy estudiando sobre el trauma y uno de los maestros una vez nos dijo que la mayoría de las personas que estábamos en el salón o en el salón de clases virtual, porque ahorita todo es en línea, tenían un tema con el trauma. O sea, que no estábamos ahí día gratis ni nada más porque nos guste. El maestro nos dijo, si ustedes están aquí es porque algo les conecta con el trauma. Cuéntame si también va contigo esto. Sí, no fue algo que yo lo tuviera consciente cuando decidí estudiarlo, ¿ok? No lo tenía consciente. Dicen por ahí, hay una frase que a mí me gusta, donde está tu herida está tu vocación. Sí. Sí, es precisamente lo que dices. Y pues lo he comprobado muchas veces, ¿no? Yo pensé que primero como que era, yo quiero ayudar a la gente, me hizo tanto bien, yo quiero hacer eso. Sin embargo, pues sí, ya he entrado en eso, al profundizar en esto y de alguna manera aplicarlo a mí, yo descubro, por decirlo así, mi propio trauma de la infancia, que básicamente fue violencia emocional, violencia física, negligencia, tanto violencia como un tanto negligencia. Física, no sexual, pero sí física. Entonces, quizá me di cuenta que lo había normalizado. O sea, ¿Se puede saber de parte de quién? pues sobre todo curiosamente, del hermano que comenté que falleció. Ok. O sea, era, pobre, decíamos que acoso, bullying, Ujú. sí, pero pues constante, por años. O sea, a ver, me estás diciendo, déjame ver si entendí. Me estás diciendo que el tema que te haya llamado la atención, el trauma, está directamente relacionado con una especie de abuso emocional que viviste en tu infancia por parte de tu hermano. Sin embargo, la muerte de este mismo hermano fue el que te sacó o algo, parte, Caminó. ajá, que encaminó a que tomaras la decisión de salirte del sacerdocio. Sí, es correcto. Está todo conectado. Sí. Ay, wow. Está todo conectado. Qué importante nuestras heridas de infancia, lo que vivimos de niños, porque realmente nos marca
Y a veces cuando estamos adultos no entendemos por qué tomamos ciertas decisiones o pensamos de cierta manera, o como dice Roberto, normalizamos ciertas cosas. Y el que los niños tengan una vida libre de violencia es súper importante para el correcto desarrollo. Sí. Y para las decisiones futuras. Por supuesto. Oye, y luego te especialistas en psicología ultra dover. ¿Qué es eso? No, eso no es una psicología como tal. ¿No es una especialización? No. ¿Es una rama o...? Eso más recientemente me llegó una invitación a formar parte de una organización que agrupa terapeutas para dar terapia en línea. Ok. Y esa organización tiene como nombre Mindoff. Mindoff, sí. Y entonces a la hora de hacer el proceso de reclutamiento para Mindoff me entrevistaron. Fue casi como un proceso como para entrar en una empresa, pero fue para entrar en esta organización de psicólogos. Y entonces cuando ven mi currículum y mi preparación me asignan como categoría el ultra dover. Hay 3 categorías: dover, super dover y ultra dover. Que según el grado. La más alta. La más alta y fue por el grado de preparación. Órale, felicidades. Sí, gracias. Pero bueno, no es otra de psicología, es más bien una categoría dentro de la organización. Ok, sí. Psicólogos. Yo pensé que era como una especialización o algo más enfocado. Oye, Roberto, ¿actualmente atiendes pacientes? Sí, atiendo en 2 lugares en Monterrey. Tengo un consultorio propio en el sur, en la Colonia Country, y también en San Pedro, en el Centrito, donde también estoy en otra organización que se llama Familia Unida. Ok, ¿y de qué se trata Familia? Familia Unida es una organización de apostolado en la cual ayudamos profesionalmente. Somos un grupo de orientadores de familia y psicólogos, psicólogas que atendemos familias, matrimonios en dificultades y familias. Ok, ¿Cuál es el común denominador de la gente que llega contigo a terapia? me ganaste la pregunta. Esa ya sabía que le ibas a preguntar, fue ya la que ya pregunté. Como en el ámbito de la psicología me conocen que me especialicé en trauma, en terapia MDR, entonces por el común denominador es gente que viene con algún tipo de trauma y de cualquier edad, porque he tenido pacientes de 4 años con trauma y de 80 años, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Fíjate que yo estoy empezando a estudiar el EMDR y me voy a salir un poco de aquí del guión porque esto ya es personal. ¿Qué experiencia tienes tú con el EMDR y realmente consideras que sí ayuda a personas que han sido traumatizadas? Mi experiencia es que ayuda y muchísimo. ¿Sí? Muchísimo, sí. De hecho, pues antes de yo estudiarla o prepararme y certificarme, pues yo fui paciente. Es decir, yo primero lo viví como paciente. Ok. Y al ver los resultados es que yo decido entrar a especializarme en eso. ¿A las cuántas sesiones ves tú un cambio en el paciente? Ok, depende mucho del caso. Ok. Pero me han tocado casos de niños o adolescentes que en 3 o 4 sesiones es suficiente. Ok. Y he tenido casos de gente adulta o más grande que tienen 2 o 3 años conmigo en terapia. Fíjate que a mí me surge una dicotomía entre, hay pacientes que, bueno, tú sabes, cuando hay un trauma considerable, por ejemplo, un trauma sexual, de abuso sexual infantil, estos mismos a veces bloquean o se disocian de los eventos traumáticos, pero hay otros pacientes que me dicen, Pris, no, yo sí me quiero acordar, quiero saber qué es lo que pasó, lo intuyo, pero quiero saber, y por eso quieren un MDR para poder conectar y pues recordar lo que bloquearon. ¿Tú consideras que esto puede ser beneficioso para ciertos pacientes? Sí. El que recuerden quién fue, cómo estuvo, cómo pasó. ¿No se retraumatizan? O sea, Sí, esa es la pregunta. No, aquí aplica un principio muy cierto. Lo que está oculto no puede sanarse. Exacto, yo también opino igual. Y bueno, más que una opinión es mi experiencia. Es mi experiencia. No se puede sanar lo que no se puede ver o lo que está oculto. Yo diría que es un mito que recordar es traumatizar. No.
Para mí eso es un mito. Y mi experiencia es que eso es un mito. ¿Sí? Obviamente, este tipo de terapias enfocadas en trauma, hay toda una preparación para llevar con mucho cuidado al paciente. Exacto. O sea, no nada más es, mira, es como... No es nomás hacerle así a la... o sea, o exponerlos al recuerdo de manera inmediata. Hay toda una preparación previa para poder llegar a reprocesar una memoria traumática. Ok. No es en la primera sesión. Por que lo llevas a supuesto, eso, sí, aunque sí. en la primera sesión te lo diga. Ok. Porque si hay gente que llega diciendo en la primera sesión, vengo por esto. Vengo por eso, me pasó esto y Oye, Roberto, ¿y es normal que después del MDR estos mismos pacientes que toman esta técnica empiecen a soñar y gracias al sueño recuerden? Es normal, sí. De hecho, una de las preguntas, ya ha empezado el trabajo, es si es que ha notado algo en sueños. Exacto. ¿Por qué? Y la cuestión es que gracias a la ciencia médica sabemos que a la hora de dormir nuestro cerebro procesa información. Ujú. Entonces cuando tú empiezas a trabajar un evento que ha estado mucho tiempo oculto y que lo traes a la luz, es muy común que la persona empiece a soñar con eso. Ok. Y entonces también dicen, oye, pues qué raro, pero mira, soñé con esto. Ajá. ¿Tendrá algo que ver? Claro, claro. Así te preguntan, ¿tendrá algo que ver? O sea, le digo, todo que ver. Claro, claro. ¿Y es parte de la sanación? O sea, eso ya es un indicio de que estás por buen camino. Exacto. Que se está Es muy buen indicio. ¿Sí? Sí. Y entonces las terapias que te dicen, bueno, es que también está la otra, pues sí, la otra versión de terapeutas que dicen, no, o sea, lo ideal es que atenderlas, no retraumatizarlas, que no recuerden y ayudarlas a brincar el bache. Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso. A mí sí me gusta trabajar con consultantes que quieran desbloquear aquello que está en el inconsciente. Pero entonces, ¿este tipo de terapia ayudan o no ayudan? O bueno, yo sé que todo ayuda, ¿verdad? Pero cuando déjalo ahí y vamos a sanar, vamos a resignificar, me surge una incomodidad en esto. A mi experiencia es que no se retraumatiza cuando sabes hacer bien el proceso. Uh-huh. Que hay como les digo, hay una manera de proteger al paciente, darle recursos para estabilizarlo emocionalmente. Es decir, antes de poder reprocesar una memoria traumática, primero trabajas en recursos de estabilización emocional. Sí, hay que tomar en cuenta que la sanación no viene de algo que tú haces. La sanación viene desde dentro de la persona, de los recursos que esa persona tiene. Entonces, puede haber caminos para no tocar la memoria traumática directamente, sí, pero de nuevo, si no se abre o si queda oculta, no se puede sanar. He tenido un par de casos donde la memoria traumática es en el parto. En el parto. Y obviamente ellos no lo recuerdan. Okay. Pero saben a través de sus papás que hubo una dificultad en el parto. Okay. Y yo cuando estudié sabía teóricamente que podía haber eso y me tocó vivirlo en primera persona con pacientes. Reprocesar un trauma del parto. O sea, fue doloroso para quien nació. Sí. Ok. Sí. Y entonces al hacer un MDR lo reprocesas, sí, y le ayudas a la persona a que lo encapsule, ¿no? Que encapsule. O sea, pues más que encapsularlo es a sanarlo, ¿verdad? Se reprocesa a través de la información que puedas tener, ya sea alguna imagen o algo que relatan los papás o alguna sensación corporal, y entonces así es como empieza a hacer el reprocesamiento. ¿Cuánto dura más o menos una técnica de terapia EMDR? O sea, más o menos... ¿Te refieres a una sesión? O sea, No. O sea, yo sé que son varias sesiones. ¿Cuántas sesiones? Bueno, te diría que un promedio, dependiendo del caso, sería por poner un promedio de entre 10 y 20 sesiones. Ok. Pero eso es algo corto, algo breve. Es algo breve. Sí. Perfecto, muy bien. Y entonces, tu especialidad está 100% enfocada en trauma, MDR y también en terapia sistémica familiar, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, y la terapia de IFS, que es por las siglas en inglés, Internal Family System.
que es la También- sistémica familiar. No es sistémica, lo que yo estudié en la maestría es la terapia sistémica, Ok. pero IFS es otro abordaje más reciente Ok. que trabaja con partes de la personalidad. Sí, partes de la personalidad, donde hay partes de la personalidad protectoras, Ajá. partes exiliadas, partes managers, es decir, entiende la personalidad como una familia interna, y por eso el fundador, que es Richard Schwartz, es un psicólogo de Estados Unidos actual, le llamó así, porque él atender familias descubrió que la gente le decía, es que una parte de mí quiere esto, pero otra parte no quiere, y es que una parte de mí, y entonces él empezó a indagar, a ver, vamos a hablar de esas partes. Entonces él descubre que hay todo como un mundo interno, donde la psicología dice, es que nosotros todos tenemos como una familia interna, y funcionamos con toda una familia interna donde hay partes que entre ellas hablan, hay unas partes que quieren unas, otras que quieren otras, y nos entramos en conflicto con nosotros mismos, y entonces empieza a desarrollar toda la teoría y la práctica de lo que hoy se llama terapia de sistema familiar interno en español. Ok, qué interesante. Yo lo descubrí después de MDR y vino para mí a ser un complemento excelente de MDR, porque también es terapia en trauma, pero trabaja muy distinto. Ah, ok, esa sí no la conocía. Ándale. Y no sabía que era parte del trauma. Sí. Tú sabes que este espacio y este podcast es para, pues, lo que se platica aquí es para ayudar a las más familias que podamos, a las más personas que podamos. Entonces, desde tu punto de vista como psicólogo, como terapeuta, como experto, porque tienes demasiada preparación, o sea, muchísima preparación, a lo cual te felicito mucho. ¿Cómo podemos ayudar a las familias? ¿Qué les podemos decir a las familias que están pasando por una situación adversa en este momento? ¿Qué palabras de aliento o qué consejos le podemos dar concretamente a las familias? Lo voy a tomar para responder a algo que acabo de grabar ayer para un video que va a salir en redes sociales. Este mes de junio es el mes de la salud mental masculina. Ok. Salud mental masculina. El mes de junio. Como dato estadístico, el índice de suicidios en Latinoamérica ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Curiosamente, el país de Latinoamérica donde mayor crecimiento ha habido es México. El 81% de los suicidios los hacen hombres. Correcto. Y la razón es que no se habla de emociones, se oculta todo. Totalmente. Entonces mi mensaje para las familias es, hay que hablar. El primer paso a veces es más difícil, pero es el más importante. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Hablar, levantar la mano. Levantar la mano, yo necesito ayuda. Y tristemente en nuestro país traemos el tabú de que los hombres no lloran y por lo tanto los hombres se curan aguántese o te curas tus penas con alcohol o con drogas. Y pues eso no soluciona nada, más bien te viene para abajo. Ambienta el problema. No, y simplemente en promedio de tus pacientes, si pudieras darme un promedio de hombres y mujeres, edad adulta. Mira, la psicología en gran parte, no sé el porcentaje, pero creo que de cada 10 psicólogos, 8 son mujeres. Predominantemente femenino, entonces, por lo general, se cree que las mujeres son las que van a terapia. Y a lo que voy es, hay hombres, que cuando quieren terapia buscan un terapeuta hombre. Okay. Y no somos muchos. Okay. Entonces, por eso, un 70-60% de mis pacientes son varones. Okay. Por esa razón, porque muchas veces los hombres no están acostumbrados a decir sus problemas con nadie. Por supuesto. Entonces quieren a veces hablar con otro hombre. Yo en terapia el 100% son mujeres. No hay ningún consultante hombre. Y bueno, sí tengo un porcentaje de mujeres también, pero como hay ahora sí que hay muchas opciones de mujeres, sí. Entonces por eso tengo más pacientes hombres. Ok. Bueno, antes de acabar, Roberto, no andamos en el matrimonio. Vamos. ¿Qué onda con el matrimonio? Hijos, se te acabó la castidad. ¿Qué pasó? A ver, platícanos todo. ¿Qué dijimos? La castidad, vámonos a chingas, madre.
Pues como les dije, tuve un par de noviazgos que no se lograron hasta que conocí a quien es mi esposa, ¿verdad? Y pues cuando la conocí fue una sensación de, bueno, de aquí soy, no sé, es difícil describir eso, es otra especie como de llamado. Un alma gemela. Cuando reconoces a tu alma gemela, dices, hay algo, hay una mirada, hay algo. Así me pasó con esta mujer. Y de hecho, precisamente fue a través de la mirada a través de la mirada algo pasó. Entonces, bueno, pues tuvimos 2 años de noviazgo, nos casamos, va a ser ahora en julio 8 años, tenemos una niña de 5, va para 6 años, Luciana, sí, la dueña de mis quincenas. Sí, por supuesto. Junto con mi esposa, ¿verdad? Y muy feliz. Imperfectamente feliz. Pues sí, imperfectamente feliz. Así es. Sí. Muy bien, Roberto, cuéntanos, si alguien quiere pues contratar tus servicios o que le haya resonado, número 1, ¿qué tienes para decirles a las personas que pudieran llegar a coincidir o identificarse con tu historia y dónde pueden encontrarte? Bueno, pues principalmente pueden encontrarme en redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, con mi nombre, Roberto López, ¿sí? Y pues mi recomendación es que si está pasando por algún problema emocional, el que sea, levanten la mano, pidan ayuda, y ese es el primer paso. Y mi experiencia es que después de ese primer paso, ¿verdad? Las cosas después ya se abren las puertas. Se abren las puertas y muchas veces es hacer luz sobre lo que ha estado oculto, eso es lo más difícil. Pero cuando se hace luz, se abren muchas puertas y puede venir, ¿verdad?, la sanación. Ya por último, Roberto, me resonó mucho cuando dijiste que ibas manejando y que escuchaste un llamado. Si pudiéramos retornar el tiempo a ese momento donde estás manejando y pudieras hablarle a ese Roberto del 2011, me parece. Sí, 2011. ¿Qué le dirías? Nunca me había hecho esa pregunta. No, nunca lo había planteado. Mi sensación es muy positiva, es decir, le diría no tengan miedo, ¿verdad? Aunque no es que tuvo mucho miedo, pero más bien lo respaldaría esa decisión, ¿verdad? Y que las cosas realmente han resultado para bien, o sea que fue algo certero y pues felicidades porque tomaste la decisión correcta. Te felicito. Y te felicitamos también aquí en Imperfectamente Feliz. Muchas gracias. Sí, la verdad que qué padre historia de vida. Gracias. Qué padre. Digo, aún y que te conocí en prepa, no convivimos mucho hasta pues ya después. Cada vez que veníamos nos juntábamos a hacer ahí alguna reunioncita o un cafecito. Cuando hicimos los 25 años de la prepa, ¿oficiaste la misa? Sí. Sí. Entonces, pues bueno, al momento yo personalmente me sorprendí cuando te vi con familia, de repente en redes sociales y bueno, pues ya platicando ahí con gente más cercana a ti, pues ya me dieron la información y pues indagando un poquito, la verdad que me interesó mucho tu historia de vida y te agradezco muchísimo que nos la hayas compartido de esta manera y muy, muy digerible, muy entendible. O sea, la verdad que no entiendo a la gente que te juzgó por tomar una decisión que te hace feliz, una decisión acorde a tu proyecto de vida. Entonces, pues yo le diría a la gente y a las personas que pues cuando encuentren una situación así, intenten o respetar, o sea, no juzgar. Es muy importante entender los motivos de cada quien, entender cómo cada quien es feliz a su manera y muchas veces no es lo convencional. Muchas veces no es a lo que estabas predestinado. Entonces, qué valiente, pero qué satisfactorio es que hayas tomado tus decisiones y que ahorita estés ayudando a tanta gente en todos los ramos en los cuales te has preparado. Te felicito, la verdad, y te agradezco muchísimo
que hayas estado con No, nosotros. muchas gracias, ha sido un placer pues compartir con ustedes. Me gustaron un chorro tus palabras y eso a mí no sé, me gustaría compartir de ahorita lo que estaba diciendo Roberto, sobre todo el tema de la terapia, la importancia de nunca culpar a la otra persona por la toma de sus decisiones, por violencia, traumas que haya vivido. El nunca fue tu culpa es súper importante. Validar a la otra persona, nunca juzgarla y por supuesto nunca reprobar las decisiones de la otra persona porque no estamos en los zapatos de la otra persona. Y este episodio nos ha ayudado, bueno, me ha ayudado a mí personalmente a reafirmar este pensamiento de que cada persona es un mundo y lo que en un momento fue una decisión que probablemente fue reprobada para ciertas personas, el día de hoy, estamos en junio del 2025, Roberto nos ha ayudado a reafirmar y a valorar y engrandecer esta decisión tan hermosa que tomaste de seguir tus sueños, de seguir tu intuición. Y miren, Roberto es imperfectamente feliz. Así es. Sí, excelente. Pues bueno, mi amor. Y pues bueno, si te gustó este episodio, no te olvides en seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y follow en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Y recuerda que si tú tienes una historia que crees que te consideras imperfectamente feliz, ya que has roto las barreras y los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto a lo largo de la historia, te invito a que nos escribas a cualquiera de nuestras redes sociales y el pelón, Chepo y Prisi hacemos que suceda la magia. Nos vemos a la próxima.